Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y aquí comenzamos. En Noticias de la Vivienda hoy te presentamos a Jorge Gordon, presidente de Canadá Vivalle de México, quien nos habla de justamente los retos de construir vivienda en la zona metropolitana y Estado de México. Luego, seguimos con noticias de este interesante mundo de la vivienda y te presento a una de las grandes mujeres líderes de la industria que destaca por su compromiso con la calidad de los hogares. Ella es Aurora García de León, directora de DEREX. Y aquí comenzamos en concreto, construyendo soluciones para un mundo mejor. Envía tus preguntas, tus comentarios a Mariel Zúñiga con Z y guión bajo al final. Y te invitamos a conectarte a nuestras redes sociales de En Concreto y de Contrarréplica. Comenzamos. En Noticias de la Vivienda hoy te presentamos a Jorge Gordon. Él es presidente de Canadá Vivalle de México, quien nos habla de los retos de construir vivienda en la zona metropolitana, Ciudad de México y en el Estado de México. Veamos la entrevista exclusiva para En Concreto. Dos realidades distintas que convergen en un problema común, porque Exacto. al final del día hay un tema curioso. El problema no es de demanda. Ujú. La ¿No? demanda está prácticamente asegurada. Les voy a dar un caso particular. Norma 26. Y vamos a hablar de Norma 26 como si fuera Estado de México, que no aplica la Norma 26. Por ahí es Exacto. donde converge el problema. Ujú, Pero nosotros empezamos la venta de un proyecto en la alcaldía Venustiano Carranza el fin de semana, ujú. 80 departamentos. Ok, ¿Cuántos departamentos? Norma 26. ¿Cuántos sí. departamentos crees que vendimos el fin de semana de ese proyecto? Híjole, pues yo creo que debieron haberse vendido todos. 77 de 80 departamentos. Wow. Sí, En claro, dos la días. demanda es alta. El problema que tenemos es que no estamos alineados con la realidad. Y si quieres te dejo preguntarme y vamos tomando temas para yo no saltarme al orden. Pero No, 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 básicamente el pues ahí reto es vas. construir. El reto es sabido por todos que hay un rezago de vivienda Sí. habitacional, de Ujú, hogares. Es un ujú, rezago gigantesco y lo podemos comprobar con la demanda o con la aceptación del cliente, si lo vemos en un caso particular como ese. Hablando, ujú. por ejemplo, con los líderes, con los secretarios, y me preguntan cómo van las ventas. El problema no es la venta. En el caso, la vivienda asequible. El problema es tener que vender. Y eso es la afirmación que tenemos un rezago gigante. Exacto. Bueno, pero así, el déficit sobre todo es en Ciudad de México, Jorge. No, el déficit es en ciudad y en estado. Y yo te Ajá. podría decir que el Estado de México, sobre todo en vivienda intraurbana, Ujú, porque incluso la normatividad del libro quinto y las reglas están hechas para otra época. ujú, Es decir, los derechos y donaciones que se tenían que pagar en el Estado de México estaban pensadas en urbanizar dónde ibas a construir, en llevar infraestructura, en llevar servicios. Y hoy día, si vas a construir en Tlalnepantla, pues no tienes que urbanizar. Si me explico, simplemente te tienes que conectar y tienes que mitigar lo que afectes. Pero no es lo ajá. mismo pensar en 1970, 1990 que pensar en el 2026. Y ahí es donde hay un reto muy importante porque no estamos actualizando la normatividad, los programas, los instrumentos, y eso vuelve inviable la generación de vivienda. Ujú. El mismo caso pasa en la Ciudad de México, el mismo caso pasa en el Estado de México, aunque sean instrumentos distintos. Entonces, Exacto. ese es uno de los principales retos. La normatividad. A ver, ¿a cuánto asciende el déficit en Ciudad de México y Ciudad de cuánto se México está produciendo? se calcula arriba de 400,000. Se Ujú. está produciendo el 1% de los 400,000 anual, No lo o puedo creer. ¿De menos, cuántos años para acá ha venido esa producción? de la pandemia para acá. Yo Ok. creo que bajamos de 16,000, 20,000 viviendas, más o menos 2017, 2018, a 2019 incluso, yo creo, a 2018. En 2018 cambió.
Cuando Ok, subió la presidenta Sheinbaum cambió. Esa es una realidad porque ya no era prioridad la vivienda. 2026, no la presidenta, la jefa de gobierno en su momento, una disculpa. Hoy día, 2026, es una prioridad a nivel federal, pero en claro. su momento no había intención de apoyar la vivienda. Eso ha ido evolucionando y bajamos de producir 20,000 viviendas al año, Ujú. 18,000, a producir, si Dios quiere, 4,000, Ok. para una ciudad de 9,3 millones de habitantes. No, no, o sea, no da, ¿no? Oye, ¿y el déficit en el Estado de México, cómo está y cómo está la producción? El déficit del Estado de México, sobre todo a nivel intraurbano, es gigantesco. También, no te puedo decir ahorita en cifras cuánto es lo que hay de rezago, pero es un rezago acumulado porque, insisto, la normatividad no permite hacerlo. Me vas a decir, pero ¿cómo? Si Interlomas está lleno de vivienda. Sí, Sí, pero no asequible. sí, claro. Sí, hablamos de vivienda de otro precio, ¿no? Y de Residencial. proyectos grandes. El problema Ujú, es ese. La normativa del Estado de México solo te permite práctica, no solo te permite, porque no está bien dicho. eh, Es viable construir proyectos grandes, nada más, macroproyectos, vamos a llamarlo así, ajá, por el tema de las donaciones y los derechos que se tienen que pagar. Entonces, es difícil dotar de vivienda en predios más chicos por este tipo de regulaciones. claro. Digamos que se tiene que nivelar el juego. Sí, no da. No, si tú me preguntas cuál es el diagnóstico de la Ujú, vivienda, ujú, es que hay una discusión en la mesa. Y la discusión es, no hay autorizaciones, hay una pugna vecinal y tenemos que definir qué es lo que debemos hacer, qué es lo mejor. Si va a ser una ciudad incluyente, quiere decir es una ciudad para todos. Se tiene que generar vivienda para todos los nichos y hay un punto que hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta que hay un problema particular. Las personas que ya tienen su patrimonio consolidado ujú, y las personas que no tienen patrimonio. Las ok, personas que tienen el patrimonio consolidado lo que quieren es conservar ese patrimonio y no sufrir afectaciones. claro. Y es muy fácil decir, ya no cabemos en la ciudad. Yo ya tengo patrimonio y pues tú no sé, pero yo ya lo tengo. Y a mí no me Ajá, afectes. ujú, Y la persona que no tiene patrimonio tiene todo el derecho a tenerlo. claro. ¿Sí me explicó? El Sí. problema es, si no hay oferta, no hay condiciones. Y la oferta lo que hace es tratar de tener precios más bajos, pero sobre todo tener oportunidades, ya sea para venta o para renta. Entonces, si la ciudad tiene la narrativa del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, de abatir el rezago histórico de la vivienda, ciudad y estado, la metrópolis, vamos a llamarle, tiene que actuar en consecuencia. Yo siempre digo, estar en estática para que no pase nada es lo más barato, pero al final del día tiene consecuencias muy caras, porque la vivienda no solo genera hogares, es el corazón de una cadena productiva que tiene más de 30 verticales a las que afecta económicamente. Son N número de familias. El día que estuve el miércoles en un foro de Ujú, proveedores y me tocó ujú, ver N número de empresas interesadas en la vivienda. Y interesadas quiere decir que al final del día viven de la construcción. ok, Entonces, es una industria o es un concepto mucho más grande de lo que aparenta ser y de lo que se ve. Contribuye muchísimo el PIB, por ejemplo, de la ciudad y del estado. Si lo frenamos, solo nos afectamos nosotros mismos. Las ciudades necesitan reciclarse. Pero, por ejemplo, en el caso de la oposición de los vecinos, yo creo que también debe haber más claridad por parte de la autoridad, incluso el desarrollador, para satisfacer las preocupaciones que se tienen. claro. Ese es el diagnóstico, si me preguntas, de por qué no avanzamos en todo, desde Ujú, actualización hasta autorizaciones con las ajá, reglas del juego actuales, pues porque hay miedo de otorgarlo. wow, miedo, Muchas veces sí, miedo de otorgar los permisos. las autorizaciones, correcto. Ajá, Aún teniendo los avances
digamos que las autorizaciones de cada dependencia Mm, no salen esas autorizaciones. Por otro lado, no está alineado, eh, no está alineado el discurso con la realidad. Es decir, desde el gobierno federal viene el discurso de la generación de vivienda. Pasamos a los gobiernos estatales, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, que es nuestro caso. Y llegamos a las alcaldías o municipios. Las alcaldías y municipios no tienen interés en dejar pasar la vivienda. Tienen interés en la operación diaria y en muchos casos en la generación, en cuidar los votos para las próximas elecciones. Y entonces ahí estamos atrapados en los resultados inmediatos y los resultados a mediano y largo plazo. Y a mí la parte que más me preocupa es que no se está cuidando el bien mayor. Cuando hay una oposición vecinal, realmente no se están dando cuenta que la oposición vecinal son los menos. Pueden hacer ruido, pero son menos personas. Los afectados son más. Es decir, el ya, bien mayor es el que no se está cuidando, ponderando, no se pone sobre ponderando, la mesa. correcto. O sea, el balance en la Mm, ecuación está equivocada, ujú, porque por no tener una fricción, se afecta a muchos más. ¿Qué pasó en exacto. julio de 2024, de 2025, perdón? Fue las marchas de la gentrificación, contra la Cierto, gentrificación. sí, Y yo te voy a decir una cosa muy sencilla y muy simple. Es falta de oferta. claro. Hay muchas políticas con las que se debe trabajar para generar vivienda asequible. De origen, tenemos que cambiar varios conceptos, pero sobre todo es falta de oferta. Al no haber oferta, no hay oportunidad. Ese es Mm, el problema principal, mi diagnóstico y lo que yo he vivido en los últimos años, ujú, de que es un poquito una dualidad, porque platicando con la jefa de gobierno, por ejemplo, con los secretarios, por si hay intención, esa es la ujú, parte que me gusta y me alegra y yo creo que todo mundo debemos alegrarnos. El ya, problema es la ejecución, falta incentivar, falta tener mucho más certidumbre jurídica, porque los desarrolladores pues ya no quieren construir en la Ciudad de México ni en el Estado de México. Es en la metrópolis, vamos a llamarle. ujú, ujú, Los desarrolladores ya están asustados, estamos sacados de onda por el tema que menciono de las autorizaciones y, ujú. y hemos empezado a migrar a otras plazas. Mira, Pero al final existe la realidad. ¿Cuánta vivienda se está generando? exacto, no es la que se necesita, ni mucho El menos. 1% del rezago. Qué horror. Y eso también es en el Estado de México, y no me diste números, Jorge. No, en el Estado de México no te puedo dar números exactos de la vivienda intraurbana. Por supuesto que hay rezago, definitivamente. Tendríamos que ver muchos municipios. Y en el Estado de México también te puedo decir que hay un problema municipal muy grave, porque no todos los municipios están, como lo dije, están alineados y permiten la construcción. Claro. Eh, pero es mucho más grande. El Estado de México tiene mucho más rezago que la Ciudad de México como tal. Y Ok, sobre todo en las zonas intraurbanas, lo vuelvo a repetir. O sea, no es lo mismo las condiciones anteriores que las actuales. Y si en las actuales queremos tener una mejor movilidad, calidad de vida, eh, cercanía a los centros laborales, etcétera, etcétera, es donde tenemos ya infraestructura, es donde tenemos que ah, enfocarnos. Pero ajá, pues el rezago es muy grande porque, como bien lo mencioné, o sea, solo hay cierto tipo de vivienda la que se puede construir. No hay exacto. acceso a vivienda asequible como tal. Estamos hablando del principal déficit, falta producción de toda, por decirlo. Vivienda del bienestar en el Estado de México está prácticamente no se ha iniciado nada. Exacto. Y bueno, pues hace falta toda la vivienda de todos los segmentos en general, pero particularmente digamos que más de la vivienda económica, tradicional, Es que, básica. y te voy a decir una cosa, aparte de todo, no soy quien para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero en términos incluso de mercado, ¿dónde hay más mercado? Ujú, Pues en los nichos donde hay más rezago. Entonces, si hablamos en términos de tracción y de el deber ser, deberíamos empezar por esa vivienda. por el nicho exactamente, por el adeudo histórico. Debemos de tomar en cuenta mucho a los jóvenes. Ujú, La verdad es que los jóvenes son los primeros que tienen que estar motivados y tienen que tener aspiraciones. Y la lejanía a poder tener una vivienda hace que ni siquiera la consideres.
Con estas noticias vamos a un corte. Conéctate a nuestras redes sociales de En Concreto y de Contrarréplica. Si lo tuyo es la música, las bandas emergentes, los festivales y los conciertos, no te puedes perder de En Conexión, un programa para todos los amantes de la música. En lugar de decirle gracias, fue como de, papá, pero yo quiero un piano, ¿no? Bueno amigos de Control Réplica, estamos aquí con nuestro tercer grupo el día de hoy. Me encanta el microfonito. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche a través de Contrarréplica TV. Múltiples contenidos para todas las edades. Y aquí continuamos, seguimos con noticias de este interesante mundo de la vivienda. Y te presento a una de las grandes mujeres líderes de la industria. Ella destaca por su compromiso en buscar la calidad de los hogares en México, en lo que construyen. Y ella es Aurora García de León, directora general de Derex. Veamos la entrevista exclusiva para En Concreto. Te voy a hablar desde el ángulo de Derex y luego desde el ángulo de Vinte. Derex, pues nos conoces desde que éramos chiquitos, yo creo que desde que éramos chiquitas las dos, ¿no? Sí, sí, Somos una empresa que nos hemos esforzado, pues como tú lo mencionas, por hacer las cosas bien. Hemos tratado de ir más allá del cliente, de construir comunidad, de trabajar con temas de sostenibilidad y eso, pues nos ha valido, pues que nos tomen en serio en un sector que tú sabes, pues que es muy competido y que es pues bastante difícil sobresalir porque somos algunas empresas. Por el lado de Vinte, pues Vinte también, una empresa exitosísima, muy serios, buenos amigos, desde antes. Yo a los accionistas de Vinte los conozco desde que pues, trabajamos en otra empresa, incluso con algunos de ellos y algunos como Checo desde antes, desde la prepa. Entonces ya sabrás, amistad de muchos mira, años, mutuo reconocimiento y pues ellos, una empresa que tuvo un crecimiento muy grande, principalmente en el centro del país. Entonces, como pues teníamos relación continua, ellos en su visión, ellos traen una visión o siempre han tenido una visión pues agresiva en cuanto a ir crecer, por nuevos crecer. mercados, en cuanto a crecer, Ujú, salieron a bolsa en momentos difíciles y lo hicieron muy bien y aún estando en bolsa pues siempre se mantuvieron o se han mantenido con buenas prácticas. ujú. Entonces, pues los accionistas de Vinte y nosotros pues coincidíamos en muchas cuestiones de filosofía y luego también en muchas actividades. Entonces, la conversación se dio natural. Yo tenía presencia donde ellos no tenían o viceversa, como lo quieras ver. Y Derex se veía como una opción para tener un tipo de crecimiento vía adquisiciones un poco más acelerado con una empresa que comparte valores y filosofía y que estamos en zonas complementarias. Entonces, pues eso es lo que originó la conversación en primer término y pues la concreción de la compra que se dio pues relativamente rápido, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuánto podrías tú decir que se llevó en tiempo de que comenzaron la conversación seria del interés de Vinte por Derex a la concreción el 27 de octubre del 2025? Sí, fíjate que si te saco cuentas, fueron 5 meses. Si sacas esa fecha, mira, nosotros empezamos a hablar a principios de junio, 10, 11 de junio por ahí, porque yo tuve un viaje y recuerdo el viaje y recuerdo pues que coincidimos y platicamos. Bueno, este, eh, empezamos a pues, firmas, acuerdos de confidencialidad y compartes información porque pues se hacen, en este tipo de procesos se hacen análisis muy profundos, la verdad, Claro, me son muy imagino. profesionales. Vinte ya tenía la experiencia con la adquisición de Haber, Ujú, ya sabían cómo hacer lo que se llama un due diligence, llevarlo de manera profesional, apoyados por especialistas y demás. ujú. Te puedo decir que fue un proceso muy profesional de ambas partes, creo yo. Y si bien, como bien comentas, el 27 de octubre fue cuando firmamos pues, el acuerdo, pero todavía quedaron una parte que teníamos que cumplir de información. Realmente la formalización ya completa Ujú, ocurrió el 10 ujú. de noviembre. Entonces, sacas cuenta, son 5 meses. Yo no Sí, tengo información
este tipo de procesos. Digo, es la primera vez que lo hacíamos, pero Mm, ya posteriori, pues me enteré que suelen llevar 1 año, 2 años o no, más, sí, o a esta se veces dio estar hasta rápida. el límite y el mero día caerse, no concretar, no concretarse. ¿Por qué? Porque, Mm, bueno, porque no es fácil tomar esa responsabilidad y mutua, y creo que con mucho la confianza que nos tenemos, el conocernos de tantos años, quisiera que veas el proceso de altísima calidad. Y pues bueno, estamos ahorita con un equipo fortalecido, creo, porque sumamos ujú, fuerzas. Yo sigo ujú. trabajando en Vinte. Eso te iba a decir, ¿cómo te sientes? Tú sigues siendo la directora de Derex. Sí, claro, claro, claro. Ujú, Y ya con parte de en Vinte muy, muy integrada. Sí, porque una parte importante y que creo que Vinte ha sido muy inteligente en esa parte o muy, muy sabio, no sé qué palabra utilizar, es tanto con Haber como con Derex mantener las fuerzas de las marcas, porque hay todo un recorrido, una trayectoria. Entonces se consolidan resultados, pero mantenemos la fuerza de lo que construimos con tanto esfuerzo. Y claro. entonces, pues en ese sentido sigo dirigiendo y vamos a atacar regiones que pues Vinte quería de hace tiempo. Sergio dice, anhelaba estar en estas regiones y pues es una vía Ujú, rápida de entrar en la vía ordinaria u orgánica. Pues hubiera sido pues ir y comprar un terreno y contratar gente y empezar de cero. Y ahorita creo que hicimos un buen acuerdo, algo que es beneficioso para ambas partes y sí. pues estamos con todo. Muy bien, Sí, muy tú te bien. sientes bien, satisfecha porque es algo que no habías contemplado, ¿no? No lo tenías así No, como no. en el 2025. Mi meta este año va a ser vender. Pues no, ¿verdad? Creo yo. No, 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 no somos el tipo de empresarios que fundas una empresa pensando en venderla. Hay gente que a lo mejor así funciona, hace empresas para Ajá. vender. No es nuestro caso. Nosotros era porque teníamos un sueño, porque veíamos una necesidad, porque tenemos unas habilidades y nuestro enfoque 2025 era estar trabajando en el desarrollo de una estructura profesional, que eso yo creo también en el proceso de due diligence se evidenció el tener este equipo profesional, procesos bien documentados, sistemas robustos, confiables, procesos claros, transparentes. Entonces esto fue relativamente fácil entregar toda la documentación que se nos iba pidiendo Sí, o porque lo mostrar tenían los proyectos. todo Lo teníamos muy, muy muy listo, estructurado, muy muy trabajado. estructurado. Entonces a lo mejor fue Ujú. parte de lo que hizo que camináramos rápido. Tan rápido, Sí, así, y bueno, piensan. y la Ajá. determinación. Sergio es un empresario muy visionario, muy, muy visionario. Siempre está un paso adelante de todos en el sector, siempre pensando en cosas innovadoras. Totalmente. Y él y sus socios o los socios son también un equipo que se empata bien, pero aparte son muy, muy determinados. Cuando toman una decisión, van por ella y van de Con manera todo. decidida, ¿no? Entonces creo que Sí. eso ayudó, la confianza de conocernos. Siento que caí así como pez en el agua. Siento que seguimos con los mismos valores, tratando de Ujú. dar lo mejor a las personas y eso me entusiasma Muy mucho. bien, muy Me bien. Oye, a ver, entusiasma. vamos, le compartimos al público que ibas a estar aquí con nosotros y hay muchas preguntas, pero Ok, vamos a ponerte una que representa como que el común de la inquietud del público. Y dice así, ¿qué beneficios hay de la operación realizada con Vinte para los compradores de vivienda de Derex, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, ok, ya se vendieron, pero pues sí. ¿cómo nos beneficia? Mira, es estando como Derex, yo era la menor de los accionistas que participábamos ahí. Entonces, si bien la empresa inició hace 25 años, Ajá. todos trabajamos al principio, aportamos nuestros talentos. Ujú, Algunos, o no algunos, todos mis socios ya se habían jubilado. Entonces, yo ujú. estaba teniendo dificultades para mantener los estándares, simplemente por el volumen de operación, por la complejidad. Tú sabes que este sector se ha vuelto cada vez más.
más sofisticado, más regulado Ujú. y creo Y los más que clientes más nada exigentes, más ¿no? exigentes y todo eso. Entonces, Ujú, más que creo yo, o sea, es como que ahora arropada por una entidad más grande, ujú. con el complemento de otros talentos, o sea, hay gente muy talentosa en el equipo de 20, simplemente voltea a ver a Checo Leal, simplemente ve a René Martínez, o sea, a la gente que conoces, Sí, sabes que es gente con un expertise muy grande y esta colaboración nos tiene revolucionados porque estamos compartiendo buenas prácticas de las tres empresas, cada una tiene algo, su sello, su práctica, y estamos en enfoque de encontrarlo. Entonces, eso, pienso yo, se reditúa y se va a redituar en mejores productos, en sí. mejores soluciones, en Más cuestiones más oferta. creativas, más oferta, claro, claro, vamos por Ujú, más. Es una ujú, visión mucho más agresiva, por ejemplo, de la que yo tenía por estar menos, digamos, arropada. Ahorita el hecho de tener ese financiamiento nacional, digo, perdón, el tipo de financiamiento que se tiene por ser una empresa de bolsa, es bien distinto al mecanismo que yo tenía vía créditos puente, que es mucho más complejo, y eso nos da velocidad, nos da capacidad, y creo ujú. que podemos mejorar en calidad y en volumen. Calidad de volumen para Exacto. atender una zona pues que está subatendida. La plaza de Tijuana pues tiene una necesidad grandísima de vivienda y pues Ujú. vamos sobre eso, ¿no? ¿Tú ya A atender estabas en mejor. Tijuana antes, con Derek? No. Sí, 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 ¿Sí? sí, Ok. pero pues imagínate, o Un sea, mercado grande, ¿no? grandísimo, Ujú, es 3 veces ujú, más grande que en Hermosillo, que es la ciudad más grande, o que Nogales, pues casi 8 veces más grande. Entonces, donde yo estaba, pero más allá de la atención de mercado, que es ujú, muy grande, es la forma de atenderlo, ¿cómo te diré? Las limitaciones que teníamos como empresa por estar trabajando, por darte un ejemplo, con créditos puente, pues te vuelven más lento, tienes un financiamiento más caro. Ahorita la posibilidad de hacer compras corporativas nos hace que podamos tener mejores productos. O sea, hay ¿cómo te diré? Unos beneficios de la claro. sinergia que van dirigidos al comprador, pero Ahí cien por está. ciento, cien por Totalmente ciento beneficiado con más oferta, con esa calidad. con Y esa al calidad. crecer y expandirse, bueno, pues van a tener esa oferta más accesible, ¿no? Claro, Lugares como claro. los que mencionas. Pues Sí, esta fue la estrategia por el lado de Vinte, justamente la expansión, ¿no? En el norte del país donde sí. no tenía presencia, donde ustedes pues son fuertes y originarios de ahí. Entonces, bueno, pues más oferta de esta Ujú. misma calidad, ¿no? Por Claro. decirlo así. Oye, y dime. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué oferta presentarán? ¿Sí? ¿Habrá nueva oferta justamente hablando de crecimiento? Sí, claro, ahorita estamos iniciando pues algunos proyectos en Tijuana, vamos a explorar algo en Mexicali, pero simplemente con las plazas que tenemos, Ujú, da para más. Incluso con los proyectos que tenemos ya que teníamos nosotros en el pipeline, como se llama, ujú, pues esta posibilidad de no estar acotado a un tipo de crédito o ujú, a una proveeduría netamente local, sino que se nos amplía, pues vienen proyectos muy buenos, o sea, ujú. varios vienen en el plan, este, bueno, en su momento se publica en los medios oficiales ya de la empresa en la bolsa y todo eso, no doy el detalle, pero pues vamos sobre esa tensión, pues, ¿no? Muy bien, pues aquí vamos a la reflexión de hoy, donde te presentamos a dos personalidades muy influyentes y líderes, cada una desde su trinchera en la industria de la vivienda. El primero es el presidente de Canadá Valle de México, que representa a todos los desarrolladores que construyen vivienda en Ciudad de México, zona metropolitana y Estado de México, y que enfrentan un enorme desafío de poder justo construirla, una vivienda accesible de buena calidad. Lo primero lo sintetiza, mejor poder construirla. Este es el reto hoy en día,
lograr los permisos, librar todo este tema de la tramitología, conseguir el terreno y todas las condiciones que se requieren para edificar vivienda. La segunda es una mujer líder desde hace tiempo que ha demostrado su compromiso con la industria y que hoy sigue al frente de una desarrolladora muy conocida en el norte del país, pero que ha trascendido por los grandes premios logrados a nivel nacional por innovación, por diseño, sustentabilidad y calidad. Y bueno, pues recuerda, aquí en concreto te presentamos las opciones, las opiniones de los expertos y tú sabrás entonces cuáles son tus oportunidades y tomar las mejores decisiones. Manda tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias a nuestras redes sociales de En Concreto y Contrarréplica. Y hasta aquí por hoy nos despedimos. Hasta la próxima semana, la próxima transmisión, sábado 10:30 de la mañana o a partir de esa hora. Y cuando tú lo puedas ver, descarga la liga. Y por supuesto que en redes sociales siempre nos encontrarás, las de En Concreto, las de Contrarréplica. Aquí nos vemos próximo sábado con noticias destacadas del mundo de la vivienda, del crédito, del mundo inmobiliario y por supuesto del turismo y otras oportunidades en la construcción de México. Yo soy Mariel Zúñiga, en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, te deseamos un feliz fin de semana. Hasta la próxima.